7:19 saludamos a Elisa Morán, ella es abogada, experta en temas de minería. Elisa, gracias por acompañarnos, buen día. ¿Qué significa que el gobierno o el Estado, digamos el COSEPE, porque es una entidad que abarca más entidades aparte del gobierno, declare como una amenaza a la seguridad integral la minería ilegal? ¿Qué cambia? Hola Milton, buenos días a todos y gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, creo que es una medida fundamental, principal, necesaria, que debió haberse ya realizado hace mucho tiempo. Creo que las facultades del presidente de la República en temas de seguridad lo permite y por lo tanto creo que es una medida que es un inicio, sobre todo de diferenciar de lo que es la minería legal, la minería responsable, contra lo que es actos delictuales como es la minería ilegal y obviamente la informalidad y cayendo en temas de ilicitud, ¿no? Ahora, se habla de que es una medida reactiva, de que se debe involucrar el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía en los planes de combate a la minería ilegal, pero en la parte de prevención, ¿qué? Bueno, yo creo que eso ha faltado muchísimo. Creo que desde el lado del Estado siempre son reactivos y no proactivos. Creo que es importante y hablar de una estrategia. Justamente escuchamos en la rueda de prensa que esta es parte de una estrategia, de un plan de seguridad. Por lo tanto, las estrategias son las que necesitamos. Y en tanto que esto necesita entonces acciones para poder ser eficiente. Esta medida tiene que ser eficiente con acciones complementarias. Por ejemplo, cambios regulatorios a través de reglamentos. Tiene que haber lo fundamental, una coordinación interinstitucional. Tiene que capacitarse, inclusive las Fuerzas Armadas, la policía. Y esto implica entonces un trabajo inclusive de coordinación y alineación de los mismos ministerios, ¿no? Pero ¿en qué etapa estamos? Porque no era desconocido para nadie que la minería ilegal tiene delitos conexos con el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de activos. Eso no es nuevo. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque la minería ilegal... Es cierto que hay que empezar, es importante empezar, y eso no es cuestionable, pero ¿qué ha cambiado para que hoy se tome esta decisión? Bueno, ha venido en una escalada muy significativa. La minería ilegal siempre, digamos que es una actividad que va acompañada de la minería legal, pero hoy por hoy ha generado una escalada y yo podría decir que es a partir del mandato minero. Todos recordemos que existió nuestra nueva constitución y para entablar esta nueva constitución se generaron algunos mandatos y entre esos el mandato minero. Esto generó entonces que algunas áreas del catastro minero se revirtieron al Estado. El momento que se revierten al Estado, los mineros fueron y entraron a aquellas zonas y áreas que obviamente estaban otras empresas haciendo exploración y que consideraban que eran ricas sus yacimientos. Por lo tanto, ahí empezó una escalada y cada vez mucho más fuerte, porque además, como tú dices, todo esto va alineado con temas de tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, toparse con minería ilegal, y a mí me ha tocado hacerlo, no puedes acercarte porque obviamente están tremendamente armados y se torna muy peligroso. ¿Cuál es la situación de la minería ilegal en el país ahora? Hoy por hoy la minería ilegal, como te digo, ya es un tema de delito, de crimen organizado, que definitivamente esta acción debía haberse tomado antes, pero bueno, ya se la ha tomado y entonces tenemos que parar. Y esto yo debería añadir algo, ¿no? Esto debería ver con un tema de fortalecimiento institucional. Creo que también tiene que haber una buena depuración de funcionarios. ¿Cómo se fortalece institucionalmente al Estado para poder combatir la minería ilegal? Que hasta ahora parece que hay políticos candidatos en las siguientes elecciones que tienen relación con la minería ilegal. Así lo ha denunciado, por ejemplo, en la lista de 28 personas que presentó el gobierno a la Fiscalía. Hay gente relacionada con la minería ilegal, candidatos. La minería ilegal contamina no solo el ambiente, contamina todo un proceso, una sociedad, un proceso, una estructura social. Y por lo tanto vemos este tipo de situaciones como gente que está prácticamente financiada por la minería ilegal para temas de candidatura. Esto no puede ser así. Esto tiene que tener una mano dura y una de las principales funciones que tiene que hacer el Ejecutivo en este sentido, y vuelvo y lo repito, es crear el Ministerio de Minería. La minería necesita un tratamiento especial, así como ahora han generado un tratamiento específico, van a generar una estrategia, pues entonces el Ministerio de Minería es el que debería fortalecerse con funcionarios probos y también, obviamente, con técnicos. ¿Qué se gana con una entidad burocrática?
Bueno, yo creo que en este sentido se gana muchísimo, porque no es posible que los 3 rubros más importantes de aporte a la economía del Ecuador, como es el petróleo, como es la energía, como es la minería, estamos viendo apenas con 2 proyectos, el impacto en la economía del Ecuador, pues ha generado la necesidad de que tenga un tratamiento específico. Ahora, hay que hacer un catastro minero. Ese es un plan que ha estado durante mucho tiempo represado y que sigue así. No sale el catastro minero. ¿Por qué no sale? ¿Y por qué se necesita un catastro minero? Bueno, tenemos un catastro minero. Pero necesitamos uno nuevo. Pero necesitamos uno nuevo. Es como un censo, ¿verdad? Sí, es como un censo, es un sistema de gestión minera donde efectivamente se encuentran graficados los polígonos de las concesiones mineras que se otorgan a los privados o también al Estado. Y de esta manera puede haber un efectivo tratamiento y administración de ese derecho minero. Por lo tanto, tiene que tener ahora varias regulaciones técnicas contra la respecto de ciberseguridad y también de que muchas veces nuestro catastro ahora ya ha colapsado. Todos sabemos que el software y la tecnología siempre está cambiante, entonces es necesario. A ver, ¿por qué no sale? Porque justamente ha habido presiones políticas, algo tan necesario que es para desarrollar la exploración, para desarrollar la inversión en el tema de minería, pues se ha visto ahora politizada desde que Yacu Pérez en el 2017 ya empezó con estas amenazas respecto de que se sentían amenazados los recursos naturales, cuando entendamos que estos recursos son de propiedad del Estado, quien administra y gestiona. Por lo tanto, entonces se han tomado medidas más bien desde el lado político y eso no puede ser, porque esta es una actividad técnica donde si queremos inversión, pues tenemos que seguir desarrollando exploración y eso no significa que todos esos proyectos exploratorios van a ser desarrollados en la producción. Ahí hay un tema importante porque la minería es tan importante para la economía del país que ha generado $600 millones en impuestos, $2.800 millones en ventas. Y digo esto porque mucha gente no entiende esto y va en la protección de la tierra y con amenazas incluso. Ayer decía el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, cómo se puede evitar que la gente, que muchos sectores politizados, que pueden ser politizados, evitar la explotación minera. Bueno, primero la información. Creo que el tema de comunicación no ha sido tan efectivo y sobre todo en territorio, Milton, ¿no? Una cosa es hablar desde Quito, pero creo que es importante hablar, estar en territorio y enseñar los beneficios y bondades de la minería. Y otra cosa, tenemos que entender que tenemos un marco regulatorio bastante estricto en cuanto a temas ambientales. Siempre hemos dicho, tenemos una normativa ambiental que realmente supera las expectativas de otras normas en el mundo. Por lo tanto, sí tenemos cómo nosotros viabilizar una gobernanza tanto ambiental como social en la minería en el Ecuador. Y por lo tanto, tenemos que hacer cumplir eso y la gente tiene que conocerlo. La otra parte, Elisa, de la decisión del COSEPE de ayer es apoyar a la minería regular, a la minería legal. Pero ¿cómo se apoya si es que, por ejemplo, hay como 600 solicitudes de concesiones mineras que están estancadas? Sí, lastimosamente esas solicitudes están estancadas justamente desde el 2018. ¿Por qué están estancadas? Porque se cerró el catastro minero. Entonces no se han dado trámite, hay varios criterios jurídicos de que sí se tiene que continuar. A mi criterio tiene que justamente primar el derecho a la petición que está consagrado en la Constitución, por lo tanto deben continuar esos procesos. Pero ya te digo, un tema técnico tan especializado se lo ha politizado y entonces se genera un temor. Creo que no. Aquí necesitamos firmeza, necesitamos el bienestar general, está por encima del particular, por lo tanto, con el marco regulatorio, con esta firmeza, con estrategia y acciones contundentes, necesitamos entonces sacar adelante estos procesos. ¿Ese catastro minero depende de qué? ¿Del gobierno o depende de que los opositores que están politizando el tema e intentando evitarlo lo permitan? Depende del gobierno, depende del Ejecutivo, que finalmente a través de su ministerio rector tomen la decisión más adecuada. Esto yo además recomendaría que vaya junto con un proceso de diálogo y de información y comunicación efectiva que permita conocer cuáles son los alcances. Probablemente por el tema político, Milton. Como te digo, por miedo.
Sí, yo estoy segura que es de esa manera. Es un detonante justamente respecto de las acciones y de la extorsión que ha venido generando los grupos opositores. En resumen, no solamente se necesita una acción reactiva, que es Fuerzas Armadas y Policía a combatir de frente a la minería ilegal, que es necesario. Se necesita lo otro, la planificación para que las concesiones salgan y la minería legal sea debidamente respaldada. Así es, decisiones, Milton. Eso necesitamos. Gracias, Elisa.